Continuamos con el módulo 1, tópico 3, medición del estado hídrico de la planta. Así como se puede medir el estado hídrico del suelo con distintas metodologías, también podemos medir el estado hídrico de las plantas. Es medir el contenido de agua que tienen las plantas. Uno de estos métodos es el contenido relativo de humedad. Consiste en tomar una hoja de un cultivo, pesarla, obtener el peso húmedo, saturar a máximo contenido de humedad, metiéndola en agua, luego pesarla nuevamente con máxima absorción de agua, meterla a un horno para secarla y luego volver a pesarla. ¿Ya? Entonces, el contenido relativo de humedad es el peso fresco o peso húmedo menos el peso seco en la condición natural, cuánta agua tiene en condición natural, partido por el peso a máxima turgencia cuando saturamos la hoja menos el peso seco. O sea, el agua en estado natural partido por el agua en el máximo contenido de agua que tenga. Si este contenido relativo de humedad, esta relación es mayor que 85%, quiere decir que la planta está bien hídricamente. ¿Ya? Pero igual que el método gravimétrico, este resultado no es inmediato. Esto hay que esperar que la planta se sature, después hay que esperar que la planta se seque. Entonces no es un dato, un valor que podemos sacar, obtener inmediatamente. ¿Ya? El otro método de la termocupla, que es un equipo a veces sencillo construir, que uno usa corriente eléctrica y se registra un registro de diferentes temperaturas. Es muy exacto el resultado que se tiene con las termocuplas. El método de Chardakov consiste en sumergir hojas de un cultivo en soluciones con distintas concentraciones de azúcar. ¿Ya? ¿Qué va a pasar aquí? La hoja se mete, perdón, se introduce en una solución con distintas concentraciones de azúcar que simulan distintos potenciales de agua, menos 6, menos 7, menos 8 bares. Entonces, la hoja va a absorber agua. Si la hoja absorbe agua de esta solución, quiere decir que la densidad de la solución va a aumentar, puesto que va a absorber solo agua, los solutos van a quedar más concentrados. Y si la hoja pierde agua, o sea, sale agua de la hoja hacia la solución, la densidad de la solución va a disminuir. Por lo tanto, después de 4 horas que está la hoja en la solución, se mide la densidad de cada una de estas soluciones donde estuvo la hoja. Entonces, donde el potencial de la hoja va a corresponder a la concentración donde no varió la densidad. ¿Y cómo se mide la densidad? Se mete una gotita de un colorante, si se ve si sube es porque bajó la densidad y si aumenta es porque o sea, si desciende es porque la densidad aumentó. Donde la gotita se mantiene en el mismo lugar es la que equivale al potencial que tuvo la hoja, el potencial de agua que tuvo la hoja. La bomba Cholander, usada en investigación y también en pruebas de campo, es un equipo que funciona con nitrógeno gaseoso y una cámara de presión. Se corta un trozo de hoja, una hoja completa, perdón, con el pecíolo que se introduce en este sello de goma y se empieza a aplicar presión dentro de esta cámara. El manómetro, en la medida que aumenta la presión del aire, el manómetro empieza a subir y cuando la presión de la cámara iguala la presión interna de la hoja,
o más que la iguala, cuando la supera, se rompe la célula de la hoja y el agua sale por el tallo, por el pecíolo, perdón, hacia afuera. ¿Ya? Entonces, la persona que está haciendo el trabajo está con una lupa midiendo, viendo aquí en el momento cuando sale la primera gota de agua por el pecíolo de la hoja. Y esa es la presión a la cual está retenida el agua en el tejido. La presión que marca el manómetro es la misma que está el agua retenida en el tejido. También hay otro equipo que es como una gata hidráulica, que también tiene un marcador de presión. En la medida que vamos apretando esta gata hidráulica contra la hoja, haciendo presión, va a llegar un momento en que la célula se va a romper y la hoja va a cambiar de color. Esa presión lo que ocurre, la presión a la cual la hoja se rompe es la presión interna de la hoja y se registra en el manómetro de la gata hidráulica. El porómetro es un aparato tecnológico que es muy útil puesto que no es destructivo. La bomba Cholander o la de la gata hidráulica son destructivas, la muestra se destruye, no se puede volver a repetir. En cambio, en el porómetro uno puede monitorear una hoja, la misma hoja en distintos horarios, en distintas etapas del año o de la temporada de crecimiento, etcétera, etcétera. Se puede hacer un seguimiento muy minucioso de una planta. Mide, entre otras cosas, temperatura ambiente, temperatura foliar, resistencia estomática, transpiración. ¿Ya? Los termómetros infrarrojos es un equipo electrónico que se apunta al cultivo y entrega la temperatura foliar del cultivo. Mide la diferencia de temperatura entre el ambiente y la planta. Un cultivo que está bien abastecido de agua, cualquier cultivo que sea, está 2 a 3 grados Celsius más bajo que el ambiente. Siempre un cultivo bien abastecido de agua tiene menos temperatura que el ambiente. ¿Ya? Bueno, hay que tener cuidado con la hora del día, siempre hacerlo a la misma hora, ojalá el control de temperatura eh, en una planta de la misma condición, eh, y hay que tener cuidado mucha precaución con el viento, la humedad relativa y la altura de medición de la temperatura del aire. O sea, mantener todos los parámetros, ojalá constante, para poder hacer un seguimiento de la planta. Las cámaras infrarrojas, otro método muy usado en la actualidad, no es destructivo, por lo tanto es posible registrar siempre la información de la misma planta para hacer un seguimiento, incluso comparar temporada tras temporada. Es exacto y muy rápido la medición. Permite actuar a tiempo si detectamos alguna falla en el potencial hídrico de la planta, podemos actuar, responder muy a tiempo para no afectar el rendimiento de las plantas. Por ejemplo, en esta foto tomada con una cámara infrarroja se ven zonas de distinto color que significan aquí, eh, mientras más azul está, es más frío, y mientras más blanco es más cálido. ¿No? Se puede hacer seguimiento. Ahora, con la tecnología de los drones, se puede instalar en el dron una cámara infrarroja para abarcar una gran superficie con una sola imagen. Eso sería parte de este tópico 3 y continuamos con el siguiente video. Muchas gracias.